Celanova surgió como ciudad en torno a un monasterio, caso corriente en otras ciudades monacales gallegas como Meira, Lourenzá o Sobrado, poblaciones que con el tiempo fueron configurando su trazado a base de urbanizar los caminos que llegaban hasta la fundación religiosa. Ante el monasterio se extiende la Plaza Mayor, centro vital y urbano de la villa, desarrollándose la población histórica de forma prácticamente longitudinal. Hacia el norte creció la ciudad burguesa del siglo XIX a lo largo de la calle San Roque y de su prolongación en la calle Curros Enríquez. En ellas encontramos hermosos ejemplos de arquitectura ecléctica, con galerías que se caracterizan en Celanova por estar alineadas con el muro de la fachada y no sobresalir del mismo. Algún edificio resta aún del siglo XVIII, con sus característicos balcones de cantería, como la casa número 5. En otras aparecen miradores metálicos, casa número 13, o simples galerías de madera. Aquí encontramos también dos edificios civiles de interés. La antigua cárcel, obra de sillería construida en la más sobria arquitectura neoclásica, con pilastras dóricas en los esquinales, perteneciente al reinado de Isabel II, como se indica en la portada. El siglo XX está representado por el mercado. Sencillo edificio en el que merecen reseñarse sus dos portadas, construidas en cantería en 1933, con formas geométricas propias del Art Déco, estilo cosmopolita de la época de su construcción. Celanova es tierra de grandes poetas y en su honor se ha recuperado la casa natal de uno de ellos, Curros Enríquez, al que acompaña en la nómina literaria local Celso Emilio Ferreiro. El edificio admira por su sobrio neoclasicismo, sobre el que han depositado varias placas conmemorativas de otras tantas instituciones. Celanova tiene a honra ser la patria de Curros, autor de Aires da Miña Terra, publicado en 1880, que además de consagrar definitivamente a su autor, se convirtió en uno de los libros básicos más populares del Resurgimiento. Emigrado a Cuba, participó activamente en la creación de la Academia Galega, proponiendo a Manuel Murguía para presidirla. El escultor Asorey realizó en bronce el busto del poeta, que sobre un sencillo pedestal eleva su mirada sobre los árboles de la Alameda. Como toda población que se precie, Celanova tiene su espacio urbano de paseo y ocio. Una pequeña alameda formada por 4 hileras de 8 enormes plátanos, cuyas ramas se han trenzado en el aire formando un auténtico salón vegetal abovedado. Frente a ella, los edificios de la calle Cesáreo Fernández Losada nos muestran varios ejemplos de casas de galerías alineadas en fachada y realizadas con las características filigranas de ebanistería propias de esta ciudad. Hacia el sur se encuentra la Celanova popular, la ciudad humilde, formada por la Plaza do Millo y la Rúa Manuel Lezón, conocida antiguamente como la Rúa de Abaixo. En la Plaza do Millo encontramos el espacio más antiguo que se conserva del mercado rural de la villa. Sus soportales cobijaron antaño las ferias periódicas propias de las poblaciones del agro gallego. Pero la calle más pintoresca es sin duda la antigua Rúa de Abaixo, donde se agrupan de forma alineada interesantes ejemplos de arquitecturas populares de considerable antigüedad. Se trata de pequeñas casas de 2 plantas con salientes voladizos sobre la calle, formados por galerías acristaladas, corredores de madera, balconadas y algún que otro edificio señorial que conserva aún la piedra de armas heráldica.
El recuerdo de la sociedad rural que vivió en esta villa durante siglos, bien para atender las necesidades del monasterio o para el cuidado de sus tierras, lo encontramos en el grupo de hórreos de madera muy deteriorados, situados en la misma calle. Celanova tiene dos lavaderos públicos, uno descubierto en la plaza de San Roque junto a la fuente y otro mucho más grande que atendía a la población popular asentada en el sur de la villa. El corazón de la ciudad es su plaza mayor. Surgida ante la monumental fachada del monasterio, delimita una espaciosa área rectangular, paso obligado para la comunicación entre las distintas zonas de la población. Dando frente a la mole conventual, las casas de estrecho frente se aprietan alineadas con una variada diversidad de soluciones constructivas. Las más interesantes son, naturalmente, las casas de galerías, donde volvemos a encontrar las carpinterías más decoradas de Galicia, construidas con auténticos encajes de madera. Trasladada desde el claustro del monasterio, el único elemento decorativo de la plaza es la elegante fuente barroca de dos tazas, que vierte el agua al pilón a través de caras grotescas talladas en sus bordes. Celanova es ciudad de un solo templo, la monumental iglesia de su monasterio. Carece de otras parroquias tan numerosas en las poblaciones históricas de Galicia. Solamente hay dos ermitas en sus alrededores, junto a la antigua carretera que une la villa con Portugal. Se trata de la capilla del cementerio, un templo barroco en cuyo atrio se encuentra el cementerio de la ciudad, que con el tiempo ha sido transformado para adaptarlo a simple capilla, reduciendo sus dimensiones. No lejos de allí se encuentra la ermita de la Encarnación, pequeño templo rodeado de un atrio arbolado con la compañía de varios hórreos de madera. La proyectó y construyó el arquitecto orensano Daniel Vázquez Gulías en 1917, y no como erróneamente se cree, don Antonio Palacios. Los únicos elementos decorativos que encontramos son el porche sobre pilares de cantería, la espadaña de acusado perfil neogótico y las ventanas geminadas de sus muros, todo ello en estilo ecléptico. El santuario de la Virgen del Cristal se encuentra en las afueras de Celanova, próximo a Vilanova dos Infantes. Se trata de un templo barroco de una única nave, al que se accede por una alta escalinata de piedra. Como suele ocurrir con los santuarios, se trata de arquitecturas no encasilladas en tipología alguna, con elementos singulares en la composición de su fachada principal. Dicha fachada encierra entre dos altas pilastras una portada con frontón partido y hornacina para la imagen de la Virgen. Sobre la cornisa campean dos extrañas torres circulares ciegas, enmarcando una espadaña central con forma de linterna y cúpula. En el interior destaca un majestuoso baldaquino barroco, donde se cobija la venerada imagen de la Virgen del Cristal. Se trata de un vidrio de pequeñas dimensiones en cuyo interior, inexplicablemente, aparece reproducida la imagen de la Virgen Dolorosa. No existe posibilidad de abrir el cristal ni justificación lógica de la presencia interior de la pintura. Su legendaria aparición ha dado pie a devociones multitudinarias desde el siglo XVII y a poemas del mismo Curres Enríquez, pertinaz anticlerical, que se hizo eco de anteriores cantares y romanzas populares.
En la cercanía de Celanova se alza la ciudad hidalga Vilanova dos Infantes, como si se tratara de un barrio alejado de la propia villa monacal. En ella residieron los padres del santo fundador San Rosendo, aunque su actual trazado y aspecto se remonta a la Edad Media. Fernando de Castro, adelantado de Galicia de don Pedro I, rey de Castilla, perdió la posesión de Vilanova cuando Enrique II se hizo con el trono, despojando a su linaje de todas sus posesiones gallegas, cediéndole esta villa con su castillo a Juan Rodríguez de Viedma, en la ciudad de Medina del Campo, el 22 de abril de 1369. Posteriormente, los bienes y heredades de los Viedma pasarían a la Casa de Monterrey. Así las cosas, los vasallos de la comarca se sublevaron en plena contienda irmandiña en el siglo XV, destruyendo el torreón de Vilanova dos Infantes. La villa fortificada jugó un importante papel en las contiendas con Portugal de los siglos XVII y XVIII, como enclave defensivo ante posibles incursiones hasta Celanova, cosa que no llegó a suceder. La restauración de que fue objeto a finales del siglo XX la ha convertido en un importante centro cultural y expositivo. En Vilanova encontramos ejemplos del antiguo caserío de origen medieval, con construcciones nobiliarias y populares levantadas con estructuras de cantería y de madera. Arquitecturas que se han conservado con pocas alteraciones en esta pequeña población histórica, como si el tiempo no hubiera transcurrido por ella. Las comunidades mozárabes, formadas por cristianos que vivían en territorios de la España musulmana, conservaron durante siglos su religión y costumbres propias. Por ello, en la arquitectura levantada por los constructores mozárabes, se mezcla la tradición basilical paleocristiana con el sentimiento islámico del espacio fragmentado y la ordenación lineal de cuerpos con planimetría cuadrada. Estos templos tienen elementos constructivos islámicos, como los marcos en puertas o ventanas llamados alfiz, los arcos de herradura de amplio desarrollo, los modillones salientes que sujetan el alero de las cubiertas, las capillas con planta de herradura y las cúpulas gallonadas que recuerdan a los minrab de las mezquitas. San Miguel de Celanova nació como parte integrante del monasterio. Se trata de un pequeño oratorio consagrado hacia el año 942. Sin embargo, la comunidad que habitaba Celanova en aquellas fechas no procedía de Andalucía, sino de Ribas de Sil, lo que hace más enigmática la pureza mozárabe de esta construcción. Celanova es una ciudad y un territorio surgido de un monasterio a su servicio y para su mantenimiento durante siglos. El edificio actual consta de templo y dependencias monásticas en un excelente estado de conservación. Se trata de un conjunto reconstruido en su totalidad entre los siglos XVI y XVIII, que de una manera u otra no ha dejado de tener distintos usos hasta nuestros días, cuya falta origina la ruina de las arquitecturas antiguas, siendo objeto de diversas restauraciones recientes. El monasterio fue fundado personalmente por San Rosendo en el año 936, acogiéndose a la orden benedictina. De aquella época se conserva solamente la capilla mozárabe de San Miguel. Sus sillares han sido testigos de una larga historia de más de 1000 años, en los que las construcciones del conjunto se fueron reponiendo y sustituyendo hasta llegar a nuestros días, tras pasar por momentos de profunda decadencia y de esplendor religioso y económico, como motor de toda la comarca y gran centro espiritual de esta región orensana.
El largo frente que forma la fachada del conjunto se inicia con el templo y se extiende con las dependencias monacales, hoy destinadas al concello de la villa y a otros usos. Durante la Guerra Civil y hasta el año 1943, parte del monasterio se convirtió en prisión. La última remodelación para convertir sus naves en instituto de educación secundaria le valió el Premio Europa Nostra de 1984. La transformación se inició, como en otros monasterios gallegos reformados, en el cuerpo bajo del claustro procesional, donde durante el siglo XVI se levantó una estructura de bóvedas nervadas con detalles decorativos platerescos. Hubo que esperar 2 siglos para que fuera levantado el piso alto, produciéndose una perfecta simbiosis con la arquitectura de placas que recrea la potente decoración barroca del conjunto. Su autor fue el monje arquitecto Fray Plácido Iglesias, al que con justicia deberíamos denominar el Borromini gallego. El segundo claustro, surgido de las necesidades generadas por el aumento de vocaciones y el auge de la vida monástica, se inició a finales del siglo XVII, aunque no fue concluido hasta 1727. Su diseño, de austero clasicismo, nos recuerda cómo el barroco gallego, tan exuberante y naturalista, también tuvo una corriente comedida que utiliza las pilastras clásicas, como en este caso, recurriendo al orden dórico en las arquerías de la planta baja y al orden jónico en el piso superior. Es conocido como claustro del Poleiro, por la enorme balconada o corredor, apoyado en ménsulas que recorre sus muros interiores para dar acceso a las celdas de los monjes. Semejantes construcciones conventuales de tan aparatosas dimensiones tienen obligadamente en las escaleras de ambos claustros y de la portería ejemplos destacados de la mejor arquitectura. Uniendo ambos claustros se encuentra la biblioteca monástica con librerías de madera de castaño en cuerpos rectangulares separados por pilastras barrocas bajo un techo abovedado con casetones. También pertenecen a los monasterios los mejores ejemplos de cocinas de la historia de la arquitectura. Los cistercienses crearon un prototipo de cocina con una gran campana central, bajo la cual se cocinaba a diario para gran cantidad de comensales. Ese mismo modelo lo encontramos en Celanova, donde el espacio se divide en 9 tramos abovedados, dejando abierto el central para el tiro de humos. La gran chimenea exterior es el mejor reflejo de la importancia que el monacato daba a la actividad culinaria. La fachada de la iglesia es la pieza más interesante de todo el frente monacal. El primitivo templo era una construcción románica a la que se le sustituyó la fachada por la actual estructura barroca a partir del año 1643. Luego, una vez construida la fachada, se inició la reconstrucción total del resto de la iglesia. Con esta fachada, Galicia entra de lleno en el barroco. El sólido basamento de casetones, las potentes columnas sesentas y las salientes molduras de las cornisas y de los frontones partidos son la mejor muestra del nuevo gusto por los alzados de acusada volumetría, donde la luz y la sombra acentúan la potencia de los cuerpos y elementos arquitectónicos.
La iglesia se terminó de construir en 1653, siendo uno de los primeros grandes templos gallegos que se construyó con toda la elegancia decorativa del estilo barroco. Su interior es una obra maestra del arquitecto santanderino Melchor de Velasco, con planta de 3 naves longitudinales y un crucero transversal. El ábside rectangular está alineado con la nave y la cúpula central, donde la decoración invade la semisfera con abultados detalles vegetales. En su testero se eleva el monumental retablo articulado con 4 grandes columnas salomónicas. La estatua de San Rosendo no podía faltar entre el resto de imágenes y relieves dedicados a la vida de Cristo. Una balconada recorre todo el muro de la iglesia, cuyo centro está ocupado por el coro bajo, también barroco, atribuido al maestro Castro Canseco, mientras que sobre el tramo final de la nave mayor se levanta el coro alto con una sillería más antigua, tallada a finales del siglo XV. La conservación de todo el mobiliario litúrgico, rejas, bancos, púlpitos, pavimentos y retablos en el templo de Celanova nos traslada a los momentos álgidos de la vida monacal durante los siglos XVII y XVIII, cuando el lujo de vestimentas y objetos sagrados, la solemne música gregoriana y la densa atmósfera del ceremonial religioso debieron ensimismar a los fieles que llenaban tan grandioso espacio. Nunca los hombres habrían sentido una sensación tan sublime en un marco arquitectónico acorde con el emocionante espectáculo sagrado. El monasterio fue fundado personalmente por San Rosendo en el año 936, acogiéndose a la orden benedictina. De aquella época se conserva solamente la capilla mozárabe de San Miguel. Sus sillares han sido testigos de una larga historia de más de 1000 años, en los que las construcciones del conjunto se fueron reponiendo y sustituyendo hasta llegar a nuestros días, tras pasar por momentos de profunda decadencia y de esplendor religioso y económico, como motor de toda la comarca y gran centro espiritual de esta región orensana. El largo frente que forma la fachada del conjunto se inicia con el templo y se extiende con las dependencias monacales, hoy destinadas al concello de la villa y a otros usos. Durante la Guerra Civil y hasta el año 1943, parte del monasterio se convirtió en prisión. La última remodelación para convertir sus naves en instituto de educación secundaria le valió el Premio Europa Nostra de 1984. La transformación se inició, como en otros monasterios gallegos reformados, en el cuerpo bajo del claustro procesional, donde durante el siglo XVI se levantó una estructura de bóvedas nervadas con detalles decorativos platerescos. Hubo que esperar 2 siglos para que fuera levantado el piso alto, produciéndose una perfecta simbiosis con la arquitectura de placas que recrea la potente decoración barroca del conjunto. Su autor fue el monje arquitecto Fray Plácido Iglesias, al que con justicia deberíamos denominar el Borromini gallego.
El segundo claustro, surgido de las necesidades generadas por el aumento de vocaciones y el auge de la vida monástica, se inició a finales del siglo XVII, aunque no fue concluido hasta 1727. Su diseño, de austero clasicismo, nos recuerda cómo el barroco gallego, tan exuberante y naturalista, también tuvo una corriente comedida que utiliza las pilastras clásicas, como en este caso, recurriendo al orden dórico en las arquerías de la planta baja y al orden jónico en el piso superior. El segundo claustro, surgido de las necesidades generadas por el aumento de vocaciones y el auge de la vida monástica, se inició a finales del siglo XVII, aunque no fue concluido hasta 1727. Su diseño, de austero clasicismo, nos recuerda cómo el barroco gallego, tan exuberante y naturalista, también tuvo una corriente comedida que utiliza las pilastras clásicas, como en este caso, recurriendo al orden dórico en las arquerías de la planta baja y al orden jónico en el piso superior. Es conocido como claustro del Poleiro, por la enorme balconada o corredor, apoyado en ménsulas que recorre sus muros interiores para dar acceso a las celdas de los monjes. Semejantes construcciones conventuales de tan aparatosas dimensiones tienen obligadamente en las escaleras de ambos claustros y de la portería ejemplos destacados de la mejor arquitectura. Uniendo ambos claustros se encuentra la biblioteca monástica con librerías de madera de castaño en cuerpos rectangulares separados por pilastras barrocas bajo un techo abovedado con casetones. También pertenecen a los monasterios los mejores ejemplos de cocinas de la historia de la arquitectura. Los cistercienses crearon un prototipo de cocina con una gran campana central, bajo la cual se cocinaba a diario para gran cantidad de comensales. Ese mismo modelo lo encontramos en Celanova, donde el espacio se divide en 9 tramos abovedados, dejando abierto el central para el tiro de humos. La gran chimenea exterior es el mejor reflejo de la importancia que el monacato daba a la actividad culinaria. La fachada de la iglesia es la pieza más interesante de todo el frente monacal. El primitivo templo era una construcción románica a la que se le sustituyó la fachada por la actual estructura barroca a partir del año 1643. En la plaza de San Roque, junto a la fuente, y otro mucho más grande que atendía a la población popular asentada en el sur de la villa. El corazón de la ciudad es su plaza mayor. Surgida ante la monumental fachada del monasterio, delimita una espaciosa área rectangular, paso obligado para la comunicación entre las distintas zonas de la población. Dando frente a la mole conventual, las casas de estrecho frente se aprietan alineadas con una variada diversidad de soluciones constructivas. Las más interesantes son, naturalmente, las casas de galerías, donde volvemos a encontrar las carpinterías más decoradas de Galicia, construidas con auténticos encajes de madera. Trasladada desde el claustro del monasterio, el único elemento decorativo de la plaza es la elegante fuente barroca de 2 tazas, que vierte el agua al pilón a través de caras grotescas talladas en sus bordes.
Celanova es ciudad de un solo templo, la monumental iglesia de su monasterio. Carece de otras parroquias tan numerosas en las poblaciones históricas de Galicia. Solamente hay 2 ermitas en sus alrededores, junto a la antigua carretera que une la villa con Portugal. Se trata de la capilla del cementerio, un templo barroco en cuyo atrio se encuentra el cementerio de la ciudad, que con el tiempo ha sido transformado para datarlo a simple capilla, reduciendo sus dimensiones. No lejos de allí se encuentra la ermita de la Encarnación, pequeño templo rodeado de un atrio arbolado con la compañía de varios hórreos de madera. La proyectó y construyó el arquitecto orensano Daniel Vázquez Gulías en 1917, y no como erróneamente se cree, don Antonio Palacios. Los únicos elementos decorativos que encontramos son el porche sobre pilares de cantería, la espadaña de acusado perfil neogótico y las ventanas geminadas de sus muros, todo ello en estilo ecléptico. El santuario de la Virgen del Cristal se encuentra en las afueras de Celanova, próximo a Vilanova dos Infantes. Se trata de un templo barroco de una única nave, al que se accede por una alta escalinata de piedra. Pasarían a la Casa de Monterrey. Así las cosas, los vasallos de la comarca se sublevaron en plena contienda irmandiña en el siglo XV, destruyendo el torreón de Vilanova dos Infantes. La villa fortificada jugó un importante papel en las contiendas con Portugal de los siglos XVII y XVIII, como enclave defensivo ante posibles incursiones hasta Celanova, cosa que no llegó a suceder. La restauración de que fue objeto a finales del siglo XX la ha convertido en un importante centro cultural y expositivo. En Vilanova encontramos ejemplos del antiguo caserío de origen medieval, con construcciones nobiliarias y populares levantadas con estructuras de cantería y de madera. Arquitecturas que se han conservado con pocas alteraciones en esta pequeña población histórica, como si el tiempo no hubiera transcurrido por ella. Las comunidades mozárabes, formadas por cristianos que vivían en territorios de la España musulmana, conservaron durante siglos su religión y costumbres propias. Por ello, en la arquitectura levantada por los constructores mozárabes, se mezcla la tradición basilical paleocristiana con el sentimiento islámico del espacio fragmentado y la ordenación lineal de cuerpos con planimetría cuadrada. Estos templos tienen elementos constructivos islámicos, como los marcos en puertas o ventanas llamados alfiz, los arcos de herradura de amplio desarrollo, los modillones salientes que sujetan el alero de las cubiertas, las capillas con planta de herradura y las cúpulas gallonadas que recuerdan a los minrab de las mezquitas. San Miguel de Celanova nació como parte integrante del monasterio. Se trata de un pequeño oratorio consagrado hacia el año 942. Sin embargo, la comunidad que habitaba Celanova en aquellas fechas no procedía de Andalucía, sino de Ribas de Sil, lo que hace más enigmática la pureza mozárabe de esta construcción. Celanova es una ciudad y un territorio surgido de un monasterio a su servicio y para su mantenimiento durante siglos. El edificio actual consta de templo y dependencias monásticas en un excelente estado de conservación. Se trata de un conjunto reconstruido en sitios constructivos islámicos, como los marcos en puertas o ventanas llamados alfiz, los arcos de herradura de amplio desarrollo, los modillones salientes que sujetan el alero de las cubiertas, las capillas con planta de herradura y las cúpulas gallonadas que recuerdan a los minrab de las mezquitas.
San Miguel de Celanova nació como parte integrante del monasterio. Se trata de un pequeño oratorio consagrado hacia el año 942. Sin embargo, la comunidad que habitaba Celanova en aquellas fechas no procedía de Andalucía, sino de Ribas de Sil, lo que hace más enigmática la pureza mozárabe de esta construcción. Celanova es una ciudad y un territorio surgido de un monasterio a su servicio y para su mantenimiento durante siglos. El edificio actual consta de templo y dependencias monásticas en un excelente estado de conservación. Se trata de un conjunto reconstruido en su totalidad entre los siglos XVI y XVIII, que de una manera u otra no ha dejado de tener distintos usos hasta nuestros días, cuya falta origina la ruina de las arquitecturas antiguas, siendo objeto de diversas restauraciones recientes. El monasterio fue fundado personalmente por San Rosendo en el año 936, acogiéndose a la orden benedictina. De aquella época se conserva solamente la capilla mozárabe de San Miguel. Sus sillares han sido testigos de una larga historia de más de 1000 años, en los que las construcciones del conjunto se fueron reponiendo y sustituyendo hasta llegar a nuestros días, tras pasar por momentos de profunda decadencia y de esplendor religioso y económico, como motor de toda la comarca y gran centro espiritual de esta región orensana. El largo frente que forma la fachada del conjunto se inicia con el templo y se extiende con las dependencias monacales, hoy destinadas al concello de la villa y a otros usos. Durante la Guerra Civil y hasta el año 1943, parte del monasterio se convirtió en prisión. La última remodelación para convertir sus naves en Instituto de Educación Secundaria le valió el Premio Europa Nostra de 1984. La transformación se inició, como en otros monasterios gallegos reformados, en el cuerpo bajo del claustro procesional, donde durante el siglo XVI Celanova surgió como ciudad en torno a un monasterio, caso corriente en otras ciudades monacales gallegas como Meira, Lourenzá o Sobrado, poblaciones que con el tiempo fueron configurando su trazado a base de urbanizar los caminos que llegaban hasta la fundación religiosa. Ante el monasterio se extiende la Plaza Mayor, centro vital y urbano de la villa, desarrollándose la población histórica de forma prácticamente longitudinal. Hacia el norte creció la ciudad burguesa del siglo XIX a lo largo de la calle San Roque y de su prolongación en la calle Curros Enrique. En ellas encontramos hermosos ejemplos de arquitectura ecléctica, con galerías que se caracterizan en Celanova por estar alineadas con el muro de la fachada y no sobresalir del mismo. Algún edificio resta aún del siglo XVIII, con sus característicos balcones de cantería, como la casa número 5. En otras aparecen miradores metálicos, casa número 13, o simples galerías de madera. Aquí encontramos también dos edificios civiles de interés. La antigua cárcel, obra de sillería construida en la más sobria arquitectura neoclásica,
con pilastras dóricas en los esquinales, perteneciente al reinado de Isabel II, como se indica en la portada. El siglo XX está representado por el mercado. Sencillo edificio en el que merecen reseñarse sus dos portadas, construidas en cantería en 1933, con formas geométricas propias del Art Déco, estilo cosmopolita de la época de su construcción. Celanova es tierra de grandes poetas y en su honor se ha recuperado la casa